Continuando con nuestro estudio en el libro del Apocalipsis, estamos en el capítulo 2, verso 12, en donde encontramos el mensaje enviado al ángel en la ciudad de Pérgamo. En esta carta tenemos ilustraciones y referencias del Tanaj, es decir, del Antiguo Testamento, que pertenecen a un periodo de tiempo en el desierto, en las experiencias posteriores de la nación de Israel. El falso profeta Balaam y el rey de Moab, Balac, se usan aquí en esta carta para ilustrar las circunstancias en particular de esta asamblea. Esas circunstancias en las que se encontraba la nación de Israel en el desierto, escuchen esto, son una sombra de lo que vendrá después en el día del Señor. Eso es en los tiempos del Apocalipsis. Ahora miren sus pantallas y noten que en el número 3, el mensaje a Pérgamo es la última de las 3 epístolas en que el Tanaj hace referencia a Israel durante su tiempo en el desierto. Y como pueden ver, en el número 1, en la primera carta tuvimos los desposorios de Israel. En el segundo tuvimos las pruebas de Israel. Y ahora aquí, en el tercero, tenemos el fracaso de Israel. Este fracaso está muy marcado y es muy notable en la epístola a Pérgamo, en donde el tono de esta epístola es una de acusación y de mala conducta. Y por esta razón se les dan 2 advertencias importantes y un llamado a arrepentirse, con la amenaza de pelear contra ellos con la espada de su boca. Esto lo veremos enseguida. Por ahora, abran sus Biblias al libro del Apocalipsis, capítulo 2, y el verso 12 dice: y escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo, el que tiene la espada aguda de 2 filos, dice esto. Este atributo de Mashiach, la espada aguda de doble filo, viene del capítulo 1, verso 16, y aparece aquí y también en la amenaza final de esta misma epístola. Eso es en el capítulo 2, verso 16. Pero, ¿por qué se menciona la espada aquí? Porque el juicio sobre el error de Balaam fue ejecutado con una espada. Pues noten lo que dice en Sefer Bamidbar. Eso es el libro de Números, capítulo 31, verso 8. Dice: y al rey de Madián mataron entre ellos, y a Abí, y a Requem, y a Sur, y a Ur, y a Reba, 5 reyes de Madián. Ahora noten esto. Y a Balaam, hijo de Beor, mataron con la espada. Esto se vuelve a repetir en el libro de Josué, capítulo 13, verso 22. Y en la carta de Yahudá, eso es la carta de Judá, en el verso 11, podemos conocer algo del error de Balaam. De estos pasajes viene esta referencia significativa acerca de la espada en esta epístola. En el capítulo 1, verso 16, la espada sale de la boca del Cristo. Con esto les enseña que por la palabra que sale de su boca, Él puede castigar y destruir. Continuemos en Apocalipsis capítulo 2, verso 13. Dice: yo conozco tus obras y donde moras, donde está el trono de Satanás. Ahora, observemos cómo estas 7 cartas se relacionan con el resto de este libro. Aquí tenemos una referencia especial a los escenarios y circunstancias de Apocalipsis capítulo 13, verso 2, donde el dragón, o sea, Satanás, le da a la bestia su poder, y noten esto, su trono y gran autoridad. Y en Apocalipsis capítulo 16, verso 10 dice: el quinto ángel
derramó su copa sobre el trono de la bestia. Ahí lo tienen. Entonces, de estos tres pasajes nos podemos dar cuenta que en aquel tiempo, en el día del Señor, habrá un lugar señalado donde se establecerá el trono de Satanás en este mundo. Y él mismo, es decir, Satanás y la bestia, recibirán la adoración que siempre ha buscado y deseado obtener de la humanidad. Evidentemente, este trono de Satanás estará en la ciudad de Pérgamo, como podemos notar de este pasaje. Ahora bien, cualquier sombra que haya existido en la historia de este lugar o en la historia de los emperadores romanos nos muestra la posibilidad de lo que todos creemos cuando decimos la historia se vuelve a repetir, porque Pérgamo fue en un tiempo la silla o la base central de los antiguos misterios, y lo que fue puede volver a existir. Continuemos en Apocalipsis capítulo 2, verso 13, dice, pero retienes mi nombre. ¿En qué manera retienen su nombre? Al no recibir la marca de la bestia, porque en aquel tiempo o tendrán el nombre de la bestia o tendrán el nombre de Adonai Yeshua. Pues noten la comparación en los siguientes dos pasajes. En Apocalipsis capítulo 11, verso 18 dice, y se airaron las naciones, y tu ira, o sea, la ira y el furor del Cordero, ha venido, y el tiempo de juzgar a los muertos, y de dar el galardón a tus siervos los profetas, a los santos, y noten esto, y a los que temen tu nombre. Ahora noten el contraste en Apocalipsis capítulo 13, versos 16 y 17. Hablando de la bestia, dice, y hacía que a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente, y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino el que tuviese la marca, noten esto, o el nombre de la bestia, o el número de su nombre. En ese tiempo también se cumplirán las palabras que tenemos en segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, versos 11 y 12, que dicen, por esto Dios les enviará un poder engañoso para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Continuemos en Apocalipsis capítulo 2. El resto del verso 13 dice, y no has negado mi fe, ni aun en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. Como pueden ver, aquí tenemos otra referencia a la futura presencia especial de Satanás en la tierra, en los días que se mencionan aquí. Ahora, en cuanto a este testigo fiel llamado Antipas, en la historia no se sabe absolutamente nada acerca de esa persona, aunque las tradiciones tienen mucho que decir, pero sus declaraciones contradictorias no nos recompensarían el tiempo para considerarlas. Pero en esos días habrá muchos mártires, como se nos dice en el apóstol Mateo, capítulo 24, verso 9, cuando dice, entonces os entregarán a tribulación. Noten esto, y os matarán, y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Y en Apocalipsis capítulo 6, verso 9 dice, cuando abrió el quinto sello, vi bajo el altar las almas, noten esto, de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. Les sugiero a que también lean Apocalipsis capítulo 13, verso 10, Apocalipsis capítulo 20, verso 4, Marcos capítulo 13, verso 9, Lucas capítulo 21, verso 12, y Juan capítulo 15, versos 20 y capítulo 16, verso 2. Ahora bien,
Aquí tenemos a un mártir mencionado por nombre, pero no es nada nuevo que en profecía se nombre a una persona mucho antes, aún mucho antes de que nazca. Veamos por lo menos dos ejemplos en las Escrituras. En Primera de Reyes, capítulo 13, verso 2, dice, Así ha dicho Yahvé, he aquí que a la casa de David nacerá un hijo llamado Josías. Y el profeta Isaías, en el capítulo 44, verso 28, habló del rey de Persia llamado Ciro, mucho tiempo antes de que apareciera en la historia, cuando dijo, que dice de Ciro, es mi guía, y cumplirá todo lo que yo quiero. Al decir a Jerusalén, serás edificada, y al templo serás fundado. Volviendo al Apocalipsis, capítulo 2, la última parte del verso 13 dice, donde mora Satanás. Este debe ser el lugar donde la persecución será más violenta y feroz. El verso 14 dice, pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer de cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. El error de Balaam, que también se menciona en la epístola de Yahudá, verso 11, principalmente se puede ver en el libro de Números, capítulo 25, verso 1 en adelante, y en el libro de Números, capítulo 31, verso 16 en adelante. Todo el escenario tiene que ver con idolatría de la más peor que pueda existir, donde fornicación se convertirá en religión, y cuando la religión se convierta en fornicación, como lo fue en el pasado, y aún lo es en todos esos grandes sistemas paganos de idolatría. Esto era el centro de la idolatría de la antigüedad, y esto es lo que nuevamente vendrá sobre la tierra. De lo contrario, ¿qué significan esas palabras de Apocalipsis capítulo 9, versos 20 y 21? Cuando dice, y los otros hombres que no fueron muertos con estas plagas, ni aun así se arrepintieron de las obras de sus manos, ni dejaron de adorar a los demonios y a las imágenes de oro, de plata, de bronce, de piedra y de madera, las cuales no pueden ver, ni oír, ni andar. Esa es la idolatría. Ahora noten el verso 21. Y no se arrepintieron de sus homicidios, ni de sus hechicerías, noten esto, ni de su fornicación, ni de sus hurtos. Continuemos en Apocalipsis capítulo 2, verso 15, dice, y también tienes a los que retienen la doctrina de los Nicolaitas, la que yo aborrezco. Les recuerdo que al final de estas 7 cartas examinaremos por completo este tema de los Nicolaitas. El verso 16 dice, por tanto, arrepiéntete, pues si no, vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. Aquí, nuevamente, debemos observar la diferencia y tracemos bien, o mejor dicho, dividamos correctamente la palabra de verdad, porque ya hemos visto qué extraña sería tal advertencia y tal amenaza si fuera dirigida a la iglesia de hoy, donde los miembros son el cuerpo del Cristo y donde Hamashiach, el Cristo mismo, es la cabeza. Pero por el otro lado, el cumplimiento verdadero de esta amenaza se encuentra en Apocalipsis capítulo 19 versos 11 al 21. Continuemos. Apocalipsis capítulo 2 verso 17 dice, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, daré a comer del maná escondido. Noten que esta promesa
sigue el orden exacto de las ilustraciones que tenemos en el Tanaj, es decir, en el Antiguo Testamento. Porque primero, para Éfeso, la promesa fue el árbol de la vida, que se encuentra en Génesis capítulo 2. Segundo, para Esmirna es que no sufrirá daño de la segunda muerte, que se encuentra en Génesis capítulo 3. Y ahora, para Pérgamo es el maná, que se encuentra en Éxodo capítulo 16, versos 32 al 34. Ahora bien, tenemos que recordar que todos los falsos profetas y maestros fueron alimentados en la mesa de Jezabel, como se nos dice en Primera de Reyes capítulo 18, verso 19. Asimismo, todos estos falsos maestros serán sostenidos por el Estado, de la cual la bestia será la cabeza. Pero el remanente fiel de la simiente de la mujer serán nuevamente llevados al desierto, como se nos dice en Apocalipsis capítulo 12, versos 13 al 17. Pero qué hermoso es recordar justo aquí que Dios puede preparar una mesa para ellos en el desierto, como lo hizo en la antigüedad. Y como se nos dice en Salmo 78, verso 18, cuando el hombre comió comida de ángeles y les envió carne hasta saciarse, como nos dice también el Salmo 78, verso 24 al 25. Ahora, en relación con todos esos pasajes, se les da la promesa del maná. Y en Éxodo capítulo 16, versos 34 y 35, se nos dice que el maná fue dado especialmente hasta que llegaron a tierra habitada. Y hasta entonces, Dios tiene maná escondido para sostener a su pueblo. El resto del verso 17 dice, y le daré una piedra blanca, y en la piedra escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce sino aquel que lo recibe. Este nombre nuevo para el nuevo Israel es un tema de profecía. El profeta Isaías, en el capítulo 62, verso 2, habla del tiempo cuando te será puesto un nombre nuevo que la boca de Yahvé nombrará. Y en Isaías capítulo 65, verso 15 dice, y a sus siervos llamará por otro nombre. Ahora, noten que en Apocalipsis capítulo 19, versos del 11 al 16, tenemos el cumplimiento de esa promesa. Aunque aún no se ha revelado cuál será ese nombre nuevo, pero su relación con la piedra blanca nos recuerda que, como ellos serán un reino de sacerdotes, también tendrán las señales sacerdotales como las que tuvo el sacerdote Aarón. Por ejemplo, en Sefer Shemot, eso es el libro de Éxodo, capítulo 28, versos 36 y 37, dicen, harás además una lámina de oro fino y grabarás en ella como grabadura de sello, apartado para Yahvé, y la pondrás con un cordón azul y estará sobre la mitra. Por la parte delantera de la mitra estará. ¿Notaron eso? En el frente de su mitra había una placa de oro con las palabras grabadas Kadosh Yahvé, apartado o santificado para Yahvé. Ahora aquí, en el Apocalipsis, en lugar de una placa de oro, tendrán una piedra blanca, sobre la cual estará una inscripción equivalente a la de Aarón, con un nombre nuevo, distinguiéndolos así de la manera más enfática de entre aquellos que adorarán a la bestia y recibirán su marca en las frentes. Y los que estarán en la tierra en aquellos días, así serán divididos en dos bandos, o en dos partidos opuestos.
el partido de la bestia y el partido del cordero, cada uno con su propio signo o marca distintiva. Gracias por acompañarnos hasta el final de este video. Si les gustó esta enseñanza, denle la señal de aprobación. Los invito a que se suscriban, porque vamos a continuar con la siguiente carta, la carta a Tiatira, en nuestro siguiente video. Pongan sus comentarios y sus preguntas. Gracias por todo su soporte y que Dios los bendiga.